leyendas comenzaron a salir y me anunciaron que está por venir. Como una linda primavera de color, llegan los tiempos que el Señor nos anunció. Serán los tiempos de la hermandad, serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad que florecerán como la margarita. La razón de estar acá, como ustedes lo escucharon, es porque hemos tomado la inquietud que viene desde hace muchos años en Chile. Y obviamente es cambiar la constitución que tenemos, que realmente nefasta, es destructiva y no es constructiva. Acabamos de ver un video, escuchamos a la compañera Alejandra y las canciones de Helmut y además las palabras que él nos dedicó esta noche. Chilenos que vivimos en el extranjero de repente piensan que no tenemos nada que hacer con una asamblea constituyente. Al contrario, tenemos que revisar un montón de problemas que nos afectan, como por ejemplo el problema de las pensiones, el problema de si queremos volver, dónde vamos a vivir, si tenemos la posibilidad de conseguir una casa, etcétera, etcétera. Y por último, la posibilidad que desde aquí podamos ayudar a las compañeras y compañeros que están en Chile luchando por transformar un Chile. Nos gustaría que si alguien quiere decir algo respecto de la Asamblea Constituyente o cómo ve este proceso, solo levante la manito y nosotros le cedemos la palabra. ¿Hay alguien que quiera opinar lo que ustedes quieran opinar o preguntar? Contento por esta iniciativa. Yo hace 1 año y medio que estoy viviendo en Chile, participo directamente en la Asamblea Constituyente de la Araucanía. Como te comentaba fuera de micrófono, la concertación de alguna forma nos hizo tira esta Asamblea Constituyente. De ninguna manera se llevó a toda la gente, un 20%, porque tal como lo dice Sergio, en la experiencia que tenemos en este trabajo, aproximadamente en la Araucanía trabajamos 4.000 personas en la Asamblea Constituyente, y eso es importante. En este momento se está en un trabajo de monitores, crear monitores, escuela de monitores, para crear el axioma real de lo que es una Asamblea Constituyente. Que la gente en principio creía, tal como lo decía Sergio, que nosotros vamos a hacer las leyes. No, somos los que vamos a colocar en el tapete lo que queremos desde el barrio. Porque cada domingo, lo que estamos en el sur, se intenta ir a las poblaciones y hacer el puerta a puerta, que innegablemente ha sido muy favorable, especialmente en una zona tan complicada como Temuco, donde existe una cantidad de organizaciones sociales, pero donde la derecha está cada día más viva. ¿Y por qué lo digo? Patria y Libertad hoy día ya no se llama Patria y Libertad, se llama el Grupo Artesano, se llama el Grupo Los 14, donde me integran los Lusinger, los Trombers, los sellos. Las manitos arriba los que quieren refundar Chile, un cambio, un nuevo país, sin ladrones, dice Picaba choro, ladrón de barro, no te da la cara fuera de tu vecindario. Picaba choro, ladrón de barro, no te da la cara fuera de tu vecindario. Despabila de mi sitio, te ficha, te encandila. Las monedas no están en la boca, están en las casonas grandes donde hay ganas que ya tocado ajeno entregando la mamita. Que pipila, la pupila. Yo pienso de que si alguien tiene más claro que todo el resto qué significa una asamblea constituyente, que pudiera expresar parte por parte de lo que significa una asamblea constituyente, porque yo entiendo que la gran mayoría desea aquello con la base de cambiar la constitución en Chile, pero yo creo que la gran mayoría no tiene claro en qué consiste una asamblea constituyente. Buena pregunta, anota Pato. Ya luego viene el Pato, nos va a explicar una cantidad de cosas importantes. No sé si ustedes recuerdan, pero mucho tiempo que los estudiantes se empezaron a levantar cuando estaba todo abajo. Después empezó a levantar algunas personas que hablaban de asamblea constituyente, que
no las tomaban mucho en cuenta porque Asamblea Constituyente es una cosa bien profunda, ¿no? Es como hablar de poder popular. Entonces, obviamente, hablar de Asamblea Constituyente es una cuestión más o menos fuerza. Una cosa que nos entregó una experiencia bastante fuerte fueron las experiencias de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y de países de Europa, de Islandia también, donde el pueblo se cansa. Se cansó del neoliberalismo y se cansó de estas leyes que no protegen a nadie. Entonces, cuando llega la crisis, estalla, y como ya no están de moda los movimientos armados, entonces estalla en una asamblea constituyente por razones económicas. Otros nos venimos por salvar la vida, ¿no es cierto? Otros nos vinimos para estudiar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos vinimos? ¿Voluntariamente? Casi nadie se vino voluntariamente. Yo diría que nadie. Porque, ¿a qué le llamamos voluntario? A que uno tiene la oportunidad de arrancarse y se arranca, y viene a estudiar acá, o viene a trabajar acá. Eso no es venirse voluntariamente. A nuestro país nos fue negado. Nos fue negado Chile. Nos fue negado un trabajo, nos fue negado un estudio, nos fue negada la vida. El futuro. El futuro. El futuro. Nos fue negado a nosotros como personas. Y nosotros no resistimos. Nos resistimos a que se nos niegue Chile por los poderosos. ¿Cuántas personas de acá no tuvieron que salir corriendo para Argentina primero, para Estados Unidos, lo que sea, para llegar a Canadá? Pero seguimos siendo chilenos. Y la cosa es que ser chileno no es comer empanadas como estamos comiendo ahora y escuchar cueca. Ser chileno es mucho más que eso. Ser chileno es querer a Chile, saber lo que hay dentro de Chile, luchar por Chile, darle un poquito de tiempo a Chile. Y este poquito de tiempo se manifiesta en luchar por una asamblea constituyente. Pero bueno, dicen, ¿y qué le importa lo que esté pasando allá en Chile si tú estás viviendo acá? Pero resulta que nuestros sobrinos viven en Chile, nuestros amigos viven en Chile, nuestros hermanos viven en Chile, ¿no? Nuestros padres viven en Chile, nuestros abuelos en algunos casos. O sea, tenemos toda una familia en Chile y nosotros queremos para ellos lo mejor y queremos nuestro derecho a participar en lo que se va a decidir para Chile, porque se está decidiendo para nuestros familiares, para nuestros amigos. Entonces, esa es una primera razón. Nos vas a acompañar por un largo trayecto hasta conseguir nuestro objetivo. Aquí está. Espero que le saquen fotos y se lo muestren a sus amigos y que le muestren que aquí en Canadá hay chilenos que aman su país, que aman Latinoamérica. Chilenos en Ontario por una asamblea constituyente.